ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca en Teleempresas y Arauco. Renovables para una vida mejor. Doctora, ¿qué es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad? ¿Hay más personas ahora que tienen esta condición o está sobrediagnosticado? Bueno, la condición de trastorno por déficit atencional es una dificultad que se asocia a una condición del neurodesarrollo, que es donde se presenta principalmente tres condiciones marcadas: hiperactividad, inatención e impulsividad. Y hoy en día lo que ocurre es que hay una mejor detección a través de estos criterios que se han actualizado en el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades de Salud Mental, que permite que hoy en día, además de una mejor formación de los profesionales, se pueda detectar de manera mucho más asertiva y precoz tanto en la población infantil como adulta. Pero ahora uno ve en los colegios, ¿no?, en la escuela, que hay muchos más niños con neurodivergencias. ¿Por qué Exacto. pasa eso? Bueno, hay varios factores que están asociándose. Como te decía, uno es el cambio de los criterios. Tenemos que pensar que antiguamente en el DCM, en el DCM-4, teníamos dos condiciones. El espectro autista, por ejemplo, por una parte, que eran los trastornos autistas, y por otra parte teníamos el síndrome de Asperger, que era la versión de nivel 1 actual de trastorno por espectro autista. Ahora están todos en un mismo saco. Entonces, ¿qué ocurre? Eso lógicamente iba a impactar en la prevalencia tanto a nivel mundial como internacional y obviamente a nivel nacional. Pero no es que haya más factores que de alguna forma desencadenen esta condición a nivel cerebral, por ejemplo, la herencia o factores ambientales o el acceso a pantallas que antes no había tanto. Mira, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Por ejemplo, el déficit atencional tiene una heredabilidad que fluctúa entre el 70 al 90%. Estamos hablando que si al menos uno de los dos padres tiene déficit atencional, por lo menos tenemos entre un 50 o 70% de probabilidades que el hijo, alguno de los hijos lo tenga. Y si ya tenemos ambos padres, sobre el 90%. O sea, estamos hablando que la heredabilidad es altamente impactante en la transmisión genética. Pero esto se suma cómo se va a expresar la condición en los niños. Como lo conversamos en un capítulo anterior, en otro evento, tú puedes ver que efectivamente hay niños que si están en un entorno de alta libertad, donde pueden correr, saltar, jugar, expresar y gastar su energía, van a poder efectivamente canalizar sus habilidades en los momentos de hiperfoco que tienen que ser en los entornos académicos, lógicamente. Pero si estamos en una casa donde no hay patio, donde no hay espacio, donde vive en un departamento con 2 dormitorios pequeños, ese niño, lógicamente, altamente cargado de energía, hiperactivo, es muy poco probable que pueda gastar esa energía. Entonces se va a notar el impacto de cómo se han modificado las condiciones de habitabilidad, cómo se ha modificado el tema de la misma jornada escolar completa, donde antiguamente tú tenías actividades deportivas en la tarde o en la mañana, donde el niño podía canalizar adecuadamente sus necesidades de gasto energético. Pero ahora estamos hablando que los chicos tienen materias duras hasta las 3:30, 4 de la tarde. O sea, lógicamente va a haber una manifestación mayor porque la necesidad atencional tiene un tiempo límite. Son máximo 25-45 minutos de concentración efectiva. O sea, Yo escucho a tantos adultos que ahora dicen, yo creo que tenía déficit atencional cuando era escolar y recién ahora me lo diagnosticaron. sí. Y quizás antes no, nuestros papás, bueno, con las herramientas que tenían, nos ayudaban en el aprendizaje, pero era más no asociado al aprendizaje que a lo conductual. Es que eso es muy importante lo que estás diciendo. O sea, antiguamente se decía que el déficit atencional era un problema del aprendizaje. Sí. Y eso no es así, ¿ya? El déficit atencional es una condición que te acompaña toda la vida, ¿ya? Tiene que ver con una forma de ser y de existir en el mundo y de habitarlo. Tiene que ver con una hipersensibilidad a estímulos. Muchas veces se acompaña, por ejemplo, con un trastorno de integración sensorial, donde eres mucho más sensible a los ruidos, a los sonidos, a los olores, a las emociones, ¿ya? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Hay un estudio japonés del 2019 que habla de la manifestación en iceberg del déficit atencional en el adulto, ¿ya? Cuando tú tienes una persona con un CI cognitivo alto, por lo tanto tiene una reserva
mayor, por decirlo de alguna manera, para poder tolerar la dificultad ambiental, ¿ya? En la medida que tu reserva se va agotando porque tienes más problemáticas, porque tienes más responsabilidades, eres mamá, eres papá, trabajas, estudias, tienes que pagar las cuentas a fin de mes, estás con los gastos hasta más no poder, ¿qué ocurre? Tu gap, tu delta, tu reserva para poder aguantar o sostener el estrés ambiental baja. ¿Y qué pasa? Como bien decimos en Chile, hacemos agua. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a bajar el nivel del agua y el iceberg de la inatención, de la hiperactividad y la impulsividad se comienza a notar. Y la medida que menos reserva tenemos, más se manifiestan las condiciones. Porque en la medida que un entorno se vuelve hostil, adverso, tu cerebro lo siente como amenazante. Se activa la amígdala, que es la chicharra de incendio del cerebro. Y en ese momento tu corteza prefrontal, que ya se ve al límite, se agota, se desactiva por esta chicharra de incendio y todas las manifestaciones se ponen en evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos, me incluyo, que pasábamos, entre comillas, camuflados en la infancia, porque teníamos una reserva cognitiva mayor, en la medida que nos hacemos adultos y tenemos más desgaste, más sobrecarga, más agotamiento, lógicamente se van a poner en evidencia todas las sintomatologías que hemos conversado. Hoy estamos en Tecnociencia, el podcast, este espacio para conversaciones profundas de ciencia, de tecnología, de salud, de medio ambiente. Y nos acompaña la doctora Elizabeth Valladares. Es médica y es experta en neurodivergencias. Doctora, ¿en qué se diferencia un cerebro con trastorno de déficit atencional de uno que no tiene? Temazo. Mira, se ha visto en varios estudios de resonancia nuclear magnética funcionales que existen diferencias incluso en la configuración de las redes neuronales internas. Por ejemplo, hay mayor cantidad de cableado hacia las zonas, por ejemplo, límbicas que tienen que ver con la manifestación de las emociones. Entonces, llegan mucho más rápido, las conexiones son mucho más eficientes y por eso no hay como capacidad de frenar el impulso antes de llevarlo a cabo. O sea, no pienso antes de actuar. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos decirlo en un cerebro normotípico, la respuesta córtico-estriatoestratal, que es córtico-límbico-estratal, que es cómo llevo a la acción una determinada acción determinada. Por ejemplo, quiero salir corriendo porque ahí a la esquina hay un famoso, ¿ya? ¿Qué ocurre? El estriado, que está justamente conectado con el sistema que tiene que ver con la regulación de emociones y la corteza prefrontal que me hace tomar la decisión, ocurre que en un cerebro normotípico la relación es de 2:1, o sea, es más lento, pero en un cerebro con TDAH es 1:1, o sea, la respuesta es directa. ¿Y qué ocurre con eso? Que el tiempo para yo tomar la reflexión no es suficiente, o sea, yo no alcanzo a pasar por córtex, llego y actúo. Ya, pero entonces, las personas que tienen trastorno de déficit atencional, entonces tienen también un problema de impulsividad y la impulsividad Sí, también nos puede llevar a tomar decisiones súper por arriesgadas supuesto. e incluso meterse en problemas. Exacto, de hecho, la tasa de accidentabilidad es mucho mayor, es sobre el 45%. Además de eso, se asocia a un alto consumo de sustancias a la medida que nos acercamos a entornos, como tú muy bien lo decías, el ambiente, la familia, los amigos, el entorno social, el entorno académico, en la medida que son más validantes de los defectos que tiene la persona, más va a sentir internamente un sentimiento que se llama disforia sensible al rechazo. Y esta persona cada día va a ir mermando más su autoconcepto y más va a buscar la manera de manifestar esa impulsividad, esa rabia, esas emociones mal canalizadas en áreas que pueden ser tremendamente peligrosas, como el consumo de sustancias, como conductas sexuales desmedidas, cambios de pareja, de manera inadecuada, tanto en la adolescencia como en la adultez, y de ahí la tasa alta de embarazo adolescente en chicas con déficit atencional. O sea, estamos hablando que según los estudios en Chile, cerca de un 15% del ámbito escolar tiene trastorno de déficit atencional con Ujú. hiperactividad y en los adultos más o menos es Un como un 5%, 5%, ¿cierto? claro. Pero acá usted dio un clavo que es súper importante, que tiene que ver con la autoestima. O Sí. sea, ¿qué hacemos con los niños, niñas, de adolescentes y también adultos que tienen esta condición para
apoyarlos en la autoestima. Se sienten menos, les Sí. cuesta más el aprendizaje, más la concentración. Muchas veces no son enjuiciados como tontos con personas que no son Muy bien. capaces. Ellos mismos se sienten un fraude, se sienten no perdedores o losers ya Sí. desde el colegio, y eso va a seguir avanzando hacia la era universitaria y después en el ámbito laboral. ¿Qué hacemos? O sea, mira, tú tomaste un punto que es súper esencial. O sea, hoy en día se está visibilizando mucho más a través de la ley TEA, promulgada en marzo del 2023, que efectivamente las personas con una condición de neurodivergencia requieren apoyos. Pero sin embargo, yo sigo sintiendo como una persona que trabaja en el área y que además cuenta con la condición, con ambas, que el déficit atencional no está siendo visto con el nivel de gravedad que tiene si no se trata a tiempo. Por ejemplo, un chico con déficit atencional, una mujer con déficit atencional van a tener manifestaciones completamente distintas desde cómo se comporta, cómo actúa, cómo se siente ambientalmente. Porque, por ejemplo, los niños, el clásico chico con déficit atencional hiperactivo, el que se sube arriba de los muros, de los árboles, de los sillones y en todos lados, y que poco menos que lo tiene que sacar de ahí, por favor, hijo, ven para acá. Ya, ese es el clásico modelo de déficit atencional varonil. Pero las niñas son distintas. Las niñas, tanto por el modelaje social como por el camuflaje, que es la capacidad de ser capaz de ocultar tus rasgos distintos en un medio donde no quieres ponerte en evidencia para no ser rechazado, ocurre que, tanto por el estereotipo de género, se ponen con una condición que es bastante distinta, que es una hiperactividad muchas veces cognitiva. Rumean mentalmente 24/7. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo mejoro? Muchas veces que esto igual es importante saberlo. ¿Tú sabías que en la población normotípica existe alrededor de un 14, un 15% de lo que nosotros conocemos antiguamente como sobredotación y antiguamente que se llama altas capacidades? ¿Ya? Es alrededor de un 10 a un 14% en población general. Si nosotros nos vamos a espectro autista, que dicen, no, si los espectros autistas son brillantes, etcétera, es bastante similar, es alrededor de un 14 a un 15%. Sin embargo, cuando tú evalúas la concomitancia de déficit atencional con altas capacidades, este valor se dispara entre un 25 a un 35%. O sea, estamos hablando que si tú lo ves tanto en cohortes nacionales como internacionales, la posibilidad que una niña o un chico con altas capacidades que además tenga TDAH y que esté camuflando eternamente sus dificultades es tremendamente alta, más del doble de la población habitual y más que cualquier otra neurodivergencia. Doctora, usted ahí habló algo que es súper importante porque es la mirada al revés del trastorno de déficit atencional. ¿Cómo también miramos a estos niños, niñas, adolescentes, adultos que a lo mejor tienen un hiperfoco o son Así es. súper dotados en ciertas áreas que sí les interesa y dejan de lado las que no les interesa, en vez de decir Sí. que son los desconcentrados, que son los porros? O sea, si encontramos la forma de motivar a estas personas, hombres y mujeres, en las cosas que les gustan, por ejemplo, en la música, en el arte, en las matemáticas, el deporte, o sea, también podemos canalizar de una forma distinta. Sí. Esa es la mejor forma de hacer un tratamiento efectivo para prevenir en la adultez, por ejemplo, el consumo de droga o Desde la adolescencia, hipersexualizar incluso. a las personas. ¿Qué hacemos? Mira, lo que tú planteas es lo que hoy en día se maneja en lo que se llama lenguaje neuroafirmativo. ¿Ya? La mirada neuroafirmativa apunta efectivamente a eso, a que nosotros nos centremos en las fortalezas y el concepto antiguo llamado dificultades, ya no se llaman dificultades, sino que se llaman desafíos. ¿Ya? La idea, de hecho, ya ni siquiera es hablar de trastorno, sino de condición de déficit atencional, así como condición dentro del espectro autista. ¿Ya? Nosotros tenemos la necesidad fundamental de que trabajemos con lo que se llama aprendizajes basados en desafíos, basados en fortalezas, basados en competencias. Si tú tienes un chico con déficit atencional que lo tienes haciendo cosas y que lo haces aprender a través de una acción, claramente ese chico va a aprender el doble o el triple que otro porque ellos necesitan aprender haciendo. Entonces, ¿cómo tú suples el resto de las dificultades que tienen que ver con el cálculo del tiempo? O sea, llegamos atrasados a todas partes, ¿ya? Se llama ceguera de la temporalidad. Si a esto le sumas la disforia sensible al rechazo, que es esta sensación de estoy haciendo todo mal, me están mirando feo, no, es que lo que pasa es que yo debo tener algo debo estar yo mal. Y si le agregan las conductas de stimming, los movimientos de las piernas, el estarte agarrando el pelo, el comerte las uñas, distintas conductas que son parte de la misma condición,
si tú lo guías en un entorno amigable, favorable, promovedor del aprendizaje a través de sus fortalezas, a través del propio movimiento, como dices tú, si yo quiero que un chico aprenda matemáticas y le dan tirria las formas de pizarrón como ejército prusiano, que es la forma en la que tenemos que aprender en Chile, lamentablemente ese chico claramente lo va a pasar pésimo. ¿Y el medicamento es la manera de tratarlo siempre? A ver, el medicamento es necesario, de eso no hay ninguna duda, ¿ya? Pero no es lo único. Tengo, por ejemplo, acá un par de cosas que te quería mostrar. Por ejemplo, esto que está acá es, quiero que tú lo tomes, Lo voy a mostrar acá a la cámara. Ahí. tú le tengas una rutina visual, ¿ya? Cada día de la semana tú tienes que ir marcando para que él no tenga que pensar en lo que tiene que hacer, lo tenga en la puerta. Esto se limpia con alcohol y se va chequeando. Algo tan simple como esto, tú en el fondo lo que estás haciendo es sacar de su mente la memoria caché para que no tenga que estar pensando lo que tiene que hacer. No, y lo que pasa es que también los papás y las mamás muchas veces no sabemos cómo enfrentar esto y terminamos retando a los hijos. Exacto. Es que lávate los dientes, que ponte los zapatos Mira. y te demora 1 hora y estamos llegando tarde al colegio y es algo de pan de cada día y finalmente uno tiene que entender que quizás el grito, el reto no es sirve la de vía. nada, no sirve de nada. O sea, te vuelvo a decir, sí tenemos que ser súper estructurados y consistentes. Eso es clave. Una cosa fundamental en un niño con una neurodivergencia, pero sobre todo con un déficit atencional, necesitamos adultos consistentes que no cambien conforme el día de la hora y la alineación de los chakras ni de los astros, sino que ese niño sepa que su mamá y que su papá van a tener las mismas conductas, que si se le cae el vaso un día y se le quiebra, le van a decir, hijo, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y no que al otro día lo van a retar porque se quebró el vaso. Eso es una inconsistencia. Entonces, nosotros necesitamos tener padres que sepan que el niño necesita firmeza, que necesita normas, que necesita límites, pero también validación. Micrologros. Hijo, qué rico, hoy día hiciste tu cama sin que yo te lo dijera. Mira, marcaste tu rutina de hábitos, te felicito. Algo tan simple como eso le genera el disparo de dopamina que tanto necesita. ¿Y en el ámbito laboral, en los adultos? Es exactamente lo mismo. Una persona con déficit atencional que está en un entorno validante va a mejorar significativamente su rendimiento. ¿Por qué? Tienen más conexiones, son mucho más creativos, tienen pensamiento rizomático, tienen la capacidad de asociar ideas múltiplemente locas con soluciones innovadoras y que hacen que efectivamente los trabajos donde todo se vuelve rutinario y monótono, los vuelven tremendamente creativos, desarrolladores de innovación y tremendamente conectadores de interdisciplina y transdisciplina. ¿Están los colegios, las empresas, las instituciones preparadas para enfrentar las neurodivergencias? Mira, la verdad yo creo que hay una mejora en relación a lo que antiguamente se hacía, pero sí creo que había un par de retrocesos en algunos aspectos en el área escolar y en otros sentidos en la parte laboral, ¿ya? Ver a una persona con una condición neurodivergente implica sobre todo entender que así como hay cosas que a una persona normotípica le pueden costar, a la persona neurodiversa también, ¿ya? Pero que pueden ser totalmente distintas. Y al ser diferentes y creer que cómo es capaz de poder con esto y no puede con esto otro que es tan simple, es donde se produce la merma en el autoconcepto y en la autoestima. Todo un ejemplo. Una cosa que yo nunca me voy a olvidar es cuando a un compañero, y también me pasó a mí en algún momento, me dijeron, pero ¿cómo es posible que te hayas leído este texto que es tremendamente complejo y hayas hecho la asociación con estos 5 papers y no seas capaz de llegar a la hora y siempre llegas 15 minutos tarde o clock? Yo le dije, lo siento, es que esa es mi mayor dificultad. Mi problema no es el aprendizaje. Es la dificultad que yo tengo para poder calcular los desplazamientos. Entonces, entender que efectivamente si nosotros potenciamos lo que realmente son capaces y dejamos de criticarlos tanto por aquello que les es más difícil y perfectamente pueden compensar 15 minutos después si llegan tarde, por ejemplo, y pueden decir, ok, me están validando por sobre mi capacidad a aquello que me cuesta tanto. Doctora, usted se dedica a estudiar las neurodivergencias y usted es neurodivergente. Así Usted es. tiene trastorno de déficit atencional Sí. con Y hiperactividad autismo. y autismo. Sí, ¿Cómo de altas enfrentó desde capacidades. pequeña esto y ahora de adulta?
Temazo. La verdad es que yo siempre supe desde chica, cuando yo estaba en el colegio, todos, no sé si te acuerdas, que nos hacían este famoso test de Corner, los profesores, cuando éramos chicos. Yo nunca tuve problemas de aprendizaje porque ahora de adulta también, lo primero que yo me enteré como adulta, antes de ingresar a mi especialidad en psiquiatría, fue que tenía altas capacidades y las evaluaron en el contexto de mi dificultad para calcular los tiempos y una serie de otras situaciones que me ocurrían en la vida cotidiana. Además, tengo un tema en la integración sensorial, soy altamente sensible a ciertos ruidos, ciertos sonidos, y también he tenido que trabajar también en relación a eso. Por ejemplo, si tú te das cuenta, yo uso lentes con filtro de luz. ¿Para Sí. qué? Para que no vivir con las migrañas que me impactan secundario al impacto lumínico. Entonces, yo cuando estuve en la etapa escolar, yo nunca tuve una dificultad porque mis capacidades de altas capacidades compensaban mi inatención, porque yo rápidamente, así hiperfoco, terminaba rápidamente con las materias y me iba a jugar. Y me iba a ayudar en esa antigua salita que se conocía en los colegios, la salita de diferencial, y me ponía a ayudar a la profe diferencial y yo era feliz con eso. Hacía deporte y hacía muchas cosas. Vivía en región, que era una gran ventaja a diferencia de lo que ocurre acá, que hoy en día en Santiago es tremendamente difícil que un niño pueda salir a jugar a la calle. Acá no se puede. O sea, fue como en la etapa más adulta, cuando fue quizás el Exacto. punto más crítico. Mi mayor complejidad fue ahora como adulta, cuando yo pedí la ayuda, fue cuando yo ya estaba en mi posgrado. En mi segundo posgrado, ahora en psiquiatría, no en pediatría, cuando hice ahora psiquiatría, con la maternidad, con mis dos hijas, con dificultades tanto laborales, académicas y económicas, me vi sobrepasada y pedí ayuda y la psiquiatra me dirigió a neurólogo, de ahí al neuropsiquiatra, al neuropsicólogo y así íbamos sumando. Y dentro de todas las evaluaciones se me detectaron las altas capacidades con un CI sobre 135 y se agregó a esto el diagnóstico de espectro autista, que para mí fue tremendamente chocante al inicio y posteriormente he ido adquiriéndole un cariño enorme porque me ha permitido entender muchos de los otros rasgos que yo tenía, que era este sentimiento interno de siempre sentirme extraña, de que no formaba parte del entorno, de que nunca encajaba, y sobre todo entender también a mis hijas, el poder hoy en día visibilizar a mis hijas con una amabilidad, con una compasión que yo nunca tuve conmigo misma, también me permitió hoy en día como adulta poder acompañar a muchos adultos neurodivergentes, doble excepción también muchos de ellos, que lo han pasado realmente mal en su proceso vital y no porque no tuvieran competencias, sino porque su autoestima se vio mermada, porque los catalogaron o de flojos o de inconsistentes o de irresponsables o de impuntuales, pero nadie vio lo que había detrás de la superficie, lo que estaba debajo del iceberg. Yo creo que muchas personas hoy día se están sintiendo representadas o yo tengo trastorno de déficit atencional con hiperactividad, me estoy dando cuenta ahora con esta Mm. entrevista. ¿Cómo puedo saber si yo tengo? Bueno, lo primero es tratar de evitar el autodiagnóstico, porque la verdad es que eso solamente lleva a más confusiones, ¿ya? Siempre a tratar de dirigirse a un profesional que sea y que maneje el área adecuadamente. Hoy en día, en la Sociedad Chilena de Psiquiatría y de Neurología, tenemos un grupo donde nos formamos y estamos capacitados en diversidades y todos ellos tenemos una mirada bastante neuroinclusiva y la idea es que podamos trabajar de manera asertiva, diagnosticando y aportando a aquellas personas adultas que hoy en día tienen este gap acortado, donde se han visto sobrepasados por sus experiencias vitales. Entonces, lo primero es pedir ayuda a tiempo a un psiquiatra, a un neurólogo, a un neuropsicólogo, psicólogos que también manejan la temática en neurodivergencia y sobre todo hacerse acompañar también de comunidades que están ligadas a neurodivergencia, que pueden ser el primer paso para poder acercarse al diagnóstico. En Chile no hay cobertura al tratamiento. No. Hay también fundaciones, como usted decía, FONASA, las ISAPRES, ¿no? A veces te cubren los especialistas. Los tratamientos médicos son caros. Sí, ¿para qué decir los fármacos? O sea, Exactamente. ¿Cómo entonces podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos avanzar? ¿El tratamiento tiene que ser de por vida? a ver, yo te diría que lo más importante, más que solamente el tratamiento farmacológico, que efectivamente
tú tienes que pensar que acá se acompañan de muchas otras concurrencias. Una persona que toda su vida ha tenido dificultades para adaptarse a los entornos, donde se ha sentido saturado por los ambientes sensoriales, donde el estar en una clase aburrida y tediosa se le vuelve tremendamente un sufrimiento, versus estar en un entorno donde hay materiales, donde hay cosas que se pueden hacer, donde se puede actuar, donde se puede correr, saltar, jugar. La única forma en la cual nosotros podemos hacer esa diferencia es con un acompañamiento efectivo. O sea, decir que esto se te acaba en la adultez y como tú muy bien lo dijiste, alrededor de este 5% que se sigue detectando en la adultez, no es que se te acabe. En la medida que madura tu corteza prefrontal, los síntomas se van atenuando, pero tú sigues teniendo la condición. Y más aún, lo que ocurre es que te empiezas y te acostumbras a camuflar. Y llega un momento en que te vuelves tremendamente enmascaradora de tu propia condición. Basalmente, cualquiera de las personas que tenemos una condición neurodivergente podríamos estar así, moviendo el pie, agarrándonos las manos, moviéndonos el pelo, Pero se hace consciente. pero nos hacemos conscientes. Pero este esfuerzo de no hacerlo tiene un costo emocional y de sobrecarga psíquica enorme. Pero hay una flor que simboliza esta, por decir, invisibilidad de la condición. Mira, te lo voy a mostrar. Esto que tú ves acá es lo que se conoce como el cinto verde con girasoles. Esto es un símbolo internacional que se aplica primariamente en los aeropuertos. Esto nació como una necesidad de asistencia para aquellas personas que tienen discapacidades invisibles, condiciones que no se ven a simple vista, como por ejemplo una persona que tiene una ceguera, por ejemplo, o una persona que tiene una discapacidad de movilidad. Una persona autista con espectro autista, TDAH, altas capacidades, Parkinson, Alzheimer, una disautonomía, etcétera, trastorno por ansiedad o depresión, dependiendo del nivel de gravedad y cómo impacta en su calidad de vida, pasa a ser una discapacidad funcional invisible. Y este cinto, si tú lo utilizas cuando vas a un centro de salud, cuando vas a un aeropuerto, a un entorno público, permite que tú detrás tengas tu condición con las características que tú tienes, cómo te pueden asistir y de esa manera recibir una ayuda competente. ¿Y dónde lo puedo adquirir? En cualquier parte habitualmente lo puedes encontrar en internet. Muéstralo ahí para que quede súper clara el girasol. Qué interesante eso. Doctora, ha estado tan buena esta conversación. Bueno, yo creo que las neurodivergencias son un tema gigante. Hay que hablar de muchos más, ¿no? Como usted Sí. decía, de espectro autista, de altas capacidades. Hoy día nos centramos en el trastorno de déficit Sí. atencional con hiperactividad, con la doctora Elizabeth Valladares, que es médica, es experta en neurodivergencia. Además, usted ha vivido, ¿no?, en su vida en esto. Yo creo que muchas personas nos sentimos identificadas y qué mejor que conocer casos que también dan esperanza, que también ayudan, ¿no?, a seguir este camino donde, bueno, con ayuda, apoyo familiar de los amigos, de la pareja, de uno mismo, hay que Sí. creer en uno y sobre todo esto de sentir que uno es súper bueno en muchas cosas y no dejar que los otros mermen esa autoestima por no entender. Mira, yo creo que lo que tú has dicho es algo súper clave. Es súper importante que las personas cuando se den cuenta que tienen algo que los hace distintos, consulten a tiempo. Ese es el primer paso. Si ya como nuestros padres en la infancia no lo pudieron hacer, hagámoslo ahora como adultos, hagámonos cargo. Seguir culpando al que no lo hizo nos hace ser poco responsables con nosotros mismos. Somos adultos, nosotras somos mamás, sabemos perfectamente lo que es vivir con hijos neurodiversos y sabemos el desgaste también que para nosotras como madres eso significa y no es menor. Entonces también darles el mensaje de que en la medida de que ustedes se hagan cargo de su propio proceso, van a poder ser ejemplo para esos chicos que vienen debajo de nosotros y que van a aprender por imitación. Hacerse acompañar de terapia ocupacional, de un psicólogo formado en el área, de un neurólogo, de un psiquiatra, de aquellos que tienen condiciones y competencias para poder hacer un diagnóstico efectivo y sobre todo un acompañamiento adecuado que además va cambiando con las estaciones del año, con el ciclo menstrual, con el nivel hormonal, si eres infantil, si eres adulto o si llegas al climaterio, que son otra de las fases en las que nosotras como adultas nos descompensamos. Doctora, ¿dónde la podemos seguir? Bueno, en redes sociales estoy como doctora TDAH con TDAH. También trabajo en terapiaonline.cl. Además, todavía me estoy formando como psiquiatra. Estamos a puertas ya a terminar este proceso.
Y bueno, cualquier cosa, estamos ahí para su disposición. Y tú sabes, Andreita, estamos acá disponibles siempre para Sí. conversar. Gracias por estar hoy día aquí en Tecnociencia, el podcast. A ustedes también por estar con nosotros. Ya saben, estas conversaciones profundas sobre ciencia, tecnología, salud, medio ambiente, cada semana aquí para que siempre nos vean online y en las redes sociales, en todas las plataformas de ADN. Nos encontramos en un próximo capítulo, Tecnociencia, el podcast. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac, más socios que nunca en Teleempresas y Arauco, renovables para una vida mejor.